Bien, mis hermanos, vamos a comenzar en esta noche y vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche venimos delante de tu presencia, suplicando una vez más tu favor sobre nuestra vida, Señor. Venimos pidiéndote, Espíritu Santo, que nos guíes hacia tu maravillosa verdad, Señor, que pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones y que pueda, Señor, revelarnos a Cristo para poder ser como Él, Señor, para dejar atrás todas esas cosas, Señor, que nos impiden crecer, que nos impiden ser como Él, que nos impiden reflejar a Cristo en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos, por favor, en estas cosas, Padre. Te pedimos también en esta noche, de manera muy especial, por el Padre de nuestro hermano Roberto, Señor, para que puedas poner tu mano de sanidad allá donde está, Señor, en el hospital, que puedas restaurar todas las cosas, Señor, y que puedas ayudarle, Padre, a poder sobrevencer todo, Señor, y que toda esta enfermedad, toda esta providencia aflictiva pueda ser utilizada para que Él te conozca a ti, Señor, y para que pueda entregar su vida a ti y que tú puedas obrar grandemente en Él. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos ayudes a poder expresar nuestro amor con nuestro hermano y a poder, Señor, estar ahí para Él, apoyándolo en oración, Señor, en amor sacrificial y en todas las cosas que tú demandas de nosotros como tus discípulos. Bendice este tiempo, Señor, quita todo obstáculo, quita toda distracción y ayúdanos a enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de hoy. Quiero saber si pueden ver la pantalla. Solo voy a hermanos, me confirman si pueden ver. ¿Sí se ve? Bien, gloria al Señor. Entonces, estamos. ¿Qué pasó aquí? Pero ya se mira otra vez. Sí, espérame. Creo que acá no se miraba. Se mira como solo la presentación, pero no compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver eso. Ahí está, ¿verdad? Hoy sí. Bien. Pasa. Ok. Hermanos, ¿pueden ver ustedes la pantalla ahí? Sí, hermano, y se mira bien. Pero se mira en pantalla completa o se mira en modo presentación. Entonces, tal vez me confirma, hermana, por favor. Sí, se mira aquí localmente, se mira en pantalla completa, pero quiero Se saber ve en si. pantalla completa, hermano. Sí, se mira en pantalla completa. Ok, muy bien. Sí, claro. Entonces, ya sé qué es lo que pasa. Sí, hombre, que estaba en la última diapositiva. Ok, ahora sí, hermanos, ya arreglamos el problema. Entonces, la tecnología no se quiere dejar dominar, pero tenemos que hacerla.
Muy bien. Hoy sí, estamos bien, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hoy sí. Estamos viendo los 7 sellos que comprende la sección de Apocalipsis 6.1 a Apocalipsis 8.5. ¿Verdad? Y actualmente ya pasamos por el quinto sello, que es la porción de la Escritura de los versículos del 9 al 11. Y ahora vamos por el sexto sello, donde vamos a estudiar en esta noche que Dios va a demostrar su justicia ejecutando el juicio final sobre el mundo incrédulo. Y esto comprende los versículos del 12 al 17. Vamos a leer esta porción. Si me ayuda Manuel leyendo, por favor. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera de caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todos los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén, amén. Entonces vemos acá que se abre el sexto sello y comienzan a pasar todo tipo de hecatombes aquí en el mundo, ¿verdad? Y también en el cosmos. Y eso hace que la gente se refugie y quiera apartarse, ¿verdad? Y mantenerse a salvo de todo lo que está pasando. Ahora, no sé si ustedes tuvieron chance de leer esto en la tarde y de poder contestar algunas de las preguntas. ¿Alguien tuvo chance de poder hacer esto? Yo no, pastor, no pude. Ok. Vamos a pensar, vamos a leer una vez más este pasaje. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, a la luz de estas cosas, miremos primero qué significa el terremoto. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Aline? No pensó en el terremoto. Si el terremoto es improvisada, no estaba en el cuestionario. Ajá. Ajá. Una manifestación de la ira del Señor. Bien, vamos a ver más adelante. En cuanto al sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, ¿qué representa eso? ¿Qué nos puede decir eso? El juicio del Señor. El juicio del Señor. El juicio del Señor. Típicamente, ¿cómo personifican estos eventos? Cuando pensamos en esto, ¿qué nos dice la iglesia evangélica hoy en día? Cuando pensamos en que el sol se puso negro y la luna se volvió toda sangre. Sufrimiento, caos. Los eclipses, ¿verdad? O sea, esa es, y de hecho, muchos que enseñan a partir de esta porción de la escritura presentan este fenómeno cosmológico como un eclipse, ¿verdad? El sol negro
y la luna de sangre o la luna roja. Y algunos años atrás vimos un fenómeno que hubieron 4 lunas rojas sucesivas que se llamaron las lunas de sangre, ¿verdad? Y todo el mundo andaba loco con esas lunas rojas, ¿verdad? Vamos a ver cómo estas ideas y esta presentación que hacen muchos grupos está totalmente errada y distanciada de lo que el Señor nos está diciendo a través de este pasaje. Ahora, ¿cómo interpretamos que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento? ¿Alguno de ustedes ha visto cómo caen los higos cuando se sacude el palo? Los higos tienen la particularidad que la ramita por la que ellos cuelgan es bien flexible y es bien aguadita, y por dentro tiene una especie de leche, ¿verdad? Entonces cuando para cortar un higo maduro, solo tiene que medio tocarlo y se cae solo. Entonces cuando mueve el palo así, se caen todos los higos que están maduros, ¿verdad? Cuando pensamos en esto, que las estrellas se cayeron del cielo sobre la tierra con esa misma facilidad, ¿en qué pensamos? Pero yo puse juicio también. Ok. ¿Qué enseñan las iglesias hoy en día acerca de esto? Si algunos piensan sí, en un asteroide, ¿verdad? Han habido películas acerca de eso, aquella Deep Impact, impacto profundo, creo que se llamaba en español, ¿verdad? Que caían un montón de asteroides en la Tierra y que quemaban todo. Y hay algunos que han dicho que son hasta colisiones planetarias, ¿verdad? Otros planetas con órbitas elípticas que están orbitando paralelamente al Sol y a todo el sistema solar, van a venir y van a colisionar con la Tierra. Si eso pasara, hermano, sería algo fatal. O sea, nadie queda vivo, ¿verdad? Ok, ¿cómo Cristo es representado en el relato? Un cordero lleno de ira. Muy bien, el cordero lleno de ira que trae juicio a los malvados. ¿Alguien más? ¿Cómo este mensaje da esperanza a los creyentes de todos los tiempos? El castigo sobre los malvados. Muy bien. Bien. Bueno, entonces, habiendo abordado esas preguntas, vamos a desarrollar el tema de esta noche, recordando siempre esto, ¿verdad? La estructura propia de Apocalipsis y su interconexión con todas las citas del Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que vemos en cada parte del Apocalipsis están intrínsecamente relacionadas y ligadas con una profecía antiguo testamentaria de la que hace referencia el profeta, el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en esto y cuando vemos la interrelación que hay entre una y otra, difícilmente podemos encontrar que esta perspectiva sea entusiasta para nosotros, ¿verdad? Porque es más bonito ver de que, wow, que al final de los tiempos van a caer las estrellas, ¿qué significa esto? Que si hay un evento astronómico en el cielo, ¿qué señal es esa para la iglesia? ¿Cómo podemos saber que está tan cerca? Cuando vemos que todas estas cosas están relacionadas con profecías antiguotestamentarias, que es el cumplimiento inicial de estas cosas, no es tan emocionante, ¿verdad? No es tan como uno pensaría impresionante, ¿verdad? Como hacen muchas disertaciones y muchas presentaciones de Apocalipsis, muchos maestros hoy en día. Pero vamos a ver que si nosotros seguimos el hilo conductual de todo lo que está diciendo Juan desde el principio, tiene sentido y no podemos separar ninguna de sus partes
únicamente con el propósito de entretener, de generar morbo y que la gente se ponga a especular sobre cosas que no son. Entonces tenemos que recordar esa estructura. Y en primer lugar, tenemos que ver la ventana de tiempo en la que ocurren todos estos eventos. ¿Cuándo ocurren estas cosas? ¿Cuándo van a ocurrir? Durante nuestro tiempo de tribulación en este reino milenial que ya estamos viviendo, ¿vamos a ver nosotros estas cosas? ¿O cuándo van a ser? Estos sucesos tenemos que entender que no deben verse aislados del resto del pasaje. No representan un juicio durante el tiempo de la tribulación como algunos dispensacionalistas especulan. Muchos hermanos dispensacionalistas dicen que esto es parte de los juicios que nosotros vamos a ver y vamos a experimentar durante la gran tribulación, ¿verdad? De nuevo, si todas estas cosas ocurrieran de una manera inminente durante un tiempo anterior a la venida del Señor, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría para la venida del Señor? O sea, si esto pasara durante el tiempo de la tribulación con nosotros acá, no queda nada. Todo sería destruido. Cuando ya venga el Señor, ¿qué va a juzgar? Imagínense ustedes, se cae una estrella del cielo. No crea la estrellita ahí de 5 puntos que va a venir y caer. No. O sea, ese es un hecatombe de proporciones catastróficas, ¿verdad? Capaz de destruir y aniquilar completamente toda la tierra y toda la vida en ella. Entonces, definitivamente no puede ser durante el tiempo de la tribulación, porque nos aniquilaría a todos. Cuando el Señor vuelva por el juicio, al final de esa tribulación, ¿qué dicen los dispensacionalistas? ¿A qué va a venir? Ya todo lo destruyó, todos estos eventos y estos fenómenos. Esto va a pasar en el día del juicio final. Esto es al final de todos los días, no es durante la tribulación. ¿Cómo sabemos eso? El mismo pasaje nos dice a nosotros que esto pasa al final en el día de la ira y del juicio del Señor. No es durante este tiempo, no es durante este presente siglo malo, como describen algunos profetas, ¿verdad? Es en el juicio final, en el día final. Al final de todas las cosas, el Señor va a hacer esto. El verso 17 nos da la respuesta a esto. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pensemos en todo lo que está pasando y todo lo que se describe acá. Que el cielo se enrolla como un pergamino. O sea, eso es algo terriblemente desastroso y catastrófico. Entonces, es algo que va a pasar al final de todos nuestros días. El último día, el día del juicio final, Dios va a hacer estas cosas como Él ha dicho que lo haría. En su segunda venida, Él dice que Él va a destruir la tierra, va a destruir el cielo y va a hacer tierra nueva y cielo nuevo. Además, todos estos acontecimientos, debemos recordar todas las lecciones y todo lo que hemos venido pasando. Esto que sucede acá en esta porción sucede en respuesta al clamor de los santos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el clamor de los santos en la lección pasada? ¿Qué decían ellos? ¿Qué le pedían al Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a vengar a nuestros enemigos? ¿Hasta cuándo vas a reivindicar a tu pueblo? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, de ese canto viene esta respuesta. Entonces, mientras estas cosas pasan, el Señor les da una vestidura blanca y les dice que, ¿qué les dijo a estos santos que estaban clamando por justicia? ¿Se acuerdan? Que esperaran, ¿verdad? Que reposaran, porque todavía falta que venga el número completo de sus hermanos y consiervos. Entonces, después de eso,
vemos esta respuesta que da el Señor a estos santos, ¿verdad? Ahora sí, en este día final viene la ira, viene la justicia, viene la reivindicación que ustedes estaban esperando. Y esto es lo que va a pasar. Vemos en el verso 10 el clamor de estos santos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas tu sangre en los que moran en la tierra? La sección anterior también indica ciertas cosas que tenían que pasar antes que todo esto se llevara a cabo. ¿Sí? Esto que se narra en este pasaje no se puede llevar a cabo si primero no acontecía lo que el Señor dijo en la sección anterior que tenía que pasar. ¿Qué era eso? Apocalipsis 6:11. Me ayuda a leer Emily ahí. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, el Señor dice, todavía no. Estas cosas no pueden pasar. ¿Por qué? Porque se tiene que completar el número de sus hermanos y consiervos. Así que descansen. Disfruten su estadía acá, porque el día va a llegar y va a ser grande y terrible. Entonces acá en este pasaje, ese día ya ha llegado. El Señor le está dando esa respuesta a estos santos que clamaban, ¿hasta cuándo? Entonces, estos eventos, mis hermanos, no pueden ser en el tiempo de la tribulación, como dicen los dispensacionalistas, porque aún no se ha completado el número de consiervos y hermanos que serían perseguidos y que serían asesinados. ¿Sí? Así que tenían que pasar todas estas cosas primero, antes que el Señor traiga su juicio final sobre la tierra. Ahora miremos el terremoto. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ahora, cuando yo hacía la pregunta al principio, ¿qué es este terremoto? Porque hacía esa pregunta porque usualmente cualquier fenómeno sobrenatural hoy en día es motivo de alerta, es motivo de señal, es motivo de cumplimiento profético por un montón de alarmistas que hay allá afuera. Tembló en Japón el terremoto más grande que ha habido en la historia del mundo. Esa es una señal de juicio contra las naciones paganas, contra las naciones idólatras. Tembló en México, que no sé qué, que no sé cuánto. Esa es un juicio para el cristianismo, porque Occidente es cristiano, ¿verdad? Entonces es un juicio para el pueblo de Dios para que se arrepienta. Entonces, la pregunta ¿es cada terremoto una señal de la venida de Dios? ¿Es una señal de la aproximación de ese gran día? La Escritura nos muestra a nosotros que todas las cosas que pasan actualmente pasan en el contexto de los últimos días, ¿verdad? Y estos acontecimientos se describen como dolores de parto, ¿sí? La tierra está teniendo dolores de parto y el parto final, siguiendo esa misma metáfora, el parto final sería el regreso del Señor, que va a consumar todo lo que ha empezado a suceder. Terremotos, guerras, esto y el otro, todo es parte de los últimos días, de los acontecimientos que pasarían los últimos días. Pero no todos los terremotos son un cumplimiento a este terremoto que habla aquí en Apocalipsis, porque este terremoto es mucho más grande y catastrófico. Siendo que el evento descrito en el sexto sello se refiere al juicio final. Estamos hablando que esto, lo que pasa aquí en este sexto sello, es en el juicio final. Es lógico entonces pensar que en ese evento del juicio final, en el que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, comiencen a pasar las cosas que aquí está descrita. O sea, que hay un terremoto, obviamente es parte de el accionar de Dios de destruir la tierra. ¿Qué va a pasar? La tierra se va a mover, los montes se van a retirar, las islas se van a esconder y va a comenzar a pasar todo esto. Y los que estén presentes en ese momento van a ser partícipes de ese terremoto.
Así que este terremoto narra los eventos de la tierra durante el juicio final. No es un terremoto cualquiera, no es un terremoto que vamos a ser testigos nosotros actualmente en alguna parte del mundo, sino que es la consecuencia lógica de los actos del Señor trayendo su juicio y destruyendo la tierra. Entonces, cuando el Señor haga eso, es normal que vayan a haber desastres naturales y también los fenómenos cósmicos extremos que se narran aquí en este pasaje. Hay muchos textos del Antiguo Testamento que aluden a estos sucesos catastróficos de los últimos días que están vinculados con el juicio final. De nuevo, hermanos, no todos los terremotos que suceden son proféticos. No todas las guerras que pasan son proféticas. No todos los eventos cósmicos que pasan son proféticos. Estos eventos que se describen acá, en este pasaje de Apocalipsis, tienen que ver con la segunda venida del Señor ejecutando su juicio sobre la tierra. Entonces, si nosotros podemos ubicar bien estas cosas en un punto de tiempo, vamos a ser librados del misticismo y de la superstición cristiana que actualmente impera en todas las iglesias. ¡Ay, tembló! Juicio de Dios, todo. Sí, de repente el Señor utiliza esas cosas para hacernos ver y comprender que no estamos nosotros a cargo de nuestra vida como nosotros pensamos. Pero no tenemos que ver cada cosa como una señal. Ya, bueno, este terremoto fue hoy, significa que en el próximo evento, esa es la venida del Señor. Pongamos la fecha ya. No, eso es un error. Eso es un error. Dios permite esas cosas para refinar nuestra fe también. Es parte de la providencia aflictiva de Dios para refinarnos, pero no todas esas cosas tienen un cumplimiento profético. No todas esas cosas son proféticas, no todas esas cosas vaticinan el día final o el regreso del Señor. ¿Verdad? De nuevo, son dolores de parto que están comenzando a surgir en estos últimos días, que pueden seguir surgiendo por 10,000 años más, no sé cuánto vaya a tardar el Señor. Pero no tenemos que pensar que porque se agudizan los terremotos en nuestro continente o en otro continente, ya esa señal profética segura de que viene el Señor. ¿Sí? De nuevo, ubicarnos en esta línea de tiempo y saber bien cuándo van a suceder estas cosas, nos van a librar a nosotros de la superstición y del misticismo evangélico que impera ahora en todas las iglesias, tratando de generar morbo, tratando de crear miedo en las personas, ¿verdad? Para que se llenen las iglesias. Entonces, vamos a ver que este mismo evento se narra en otras citas del Antiguo Testamento, refiriéndose también al día final. Si Dios viene para destruir la tierra, es lógico que tiemble. Este terremoto, vamos a ver que aparece nuevamente en Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 13, en el capítulo 16, versos 18 al 20, y siempre que se habla de este terremoto es en referencia al juicio final y no al tiempo de la tribulación. A continuación vamos a ver algunas referencias del Antiguo Testamento acerca de estos desastres naturales. Isaías 24:1, Aline, si me ayuda a leer. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y esto es como que si narrara lo que está pasando ahí en Apocalipsis, ¿verdad? El Señor trae su juicio y lo que sucede es que los moradores de la tierra, que son impíos e idólatras, huyen para refugiarse. Ezequiel 32:6. Emily. Y regaré de su sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Amén. Habacuc 3:6. Emilio. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo sentar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos humillados
sus caminos son eternos. Amén. Entonces es el Señor trastornando la tierra, ¿verdad? Humillando los montes, significa está aplastando los montes. ¿Y qué es lo que pasa cuando se aplastan esos montes, ¿verdad? Buscan por dónde salir todas esas cordilleras. Cuando chocan entre sí las placas tectónicas, hay movimiento, ¿verdad? En todos los continentes, en todas las masas continentales, y eso provoca conmoción en toda la tierra. Entonces, al hacer esto, Dios, obviamente, va a traer toda esa conmoción. Zacarías 14:5, hermano Mauricio. Y vieres valle de los montes, que el valle de los montes llegará hasta Azar. Vieres de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces vemos que se habla nuevamente acá del terremoto y en relación a la venida del Señor. Sí, cada vez que se presenta este fenómeno, está vinculado con la venida del Señor. Ahora, hablemos acerca del desastre cósmico. Y esta parte es sumamente interesante, mis hermanos, porque como les he expresado anteriormente, hay muchas cosas que se dicen acerca de esto. Y vamos a ver algunas de las principales fuentes de donde salen todas esas teorías conspirativas. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, si tomáramos este pasaje literal, estamos viendo ahí el sol oscuro, la luna roja, una clara indicación de un eclipse. Las estrellas cayendo sobre la tierra sería de nuevo un desastre sin precedentes. Pero venimos estudiando y venimos viendo que nada de esto puede tomarse literal. Esta porción de escritura es lo que nosotros llamaríamos una hipérbole, ¿verdad? Una exageración de las cosas que van a pasar. Obviamente, esto no excede el poder del Señor, pero cuando vemos la narración de lo que pasa acá, estamos viendo todo este desastre y Juan lo está narrando de la mejor manera que puede. El Señor trayendo su juicio, deshaciendo los astros, deshaciendo todo para crear todo de nuevo. ¿Cómo se miraría eso? ¿Cómo describiríamos eso? O sea, decir que el cielo se enrolló como un pergamino es una figura literaria, ¿verdad? Y todo eso alude al juicio del Señor. Si eso fuera literal, sería un desastre tremendo. Y obviamente estos elementos no se refieren a un eclipse, no se refieren a una luna roja, no se refieren a una alineación planetaria, a una colisión planetaria, ni ningún otro fenómeno observable en el cielo nocturno. ¿Qué significan entonces? Dios trayendo su juicio, deshaciendo todo para hacer todo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Estos son eventos del último día. Son el día del juicio cuando Jehová deshaga y vuelva a hacer todo otra vez. Ahora, ¿de dónde vienen estas teorías conspirativas? Hay varios autores que han sido la fuente para muchos de los maestros evangélicos que actualmente están enseñando todas estas cosas, que con cada fenómeno celestial obedece a cierto cumplimiento profético que antecede la venida del Señor. Y mis hermanos, si nosotros revisamos la historia de la humanidad durante todo el tiempo que tenemos aquí en esta tierra, nos vamos a dar cuenta que hay registros de todos estos eventos una y otra vez. Y si nosotros dijéramos, estos eventos
representan la venida del Señor, hace muchas fechas nos hubiéramos equivocado. Entonces, poner fecha siempre es equivocarse, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿de dónde vienen estas teorías? Hay un rabino que se llama Mark Piltz, ¿verdad? Que él hace una aplicación literal de Isaías 9:10. De nuevo, el problema con aplicar literalmente los libros proféticos es que ningún libro profético fue escrito con la intención de que fuera tomado literalmente. Pero obedece a un lenguaje profético, obedece a un montón de elementos espirituales que no pueden ser tomados de manera literal. Y este hombre, Mark Piltz, que es un rabino, habla específicamente acerca de las lunas rojas y los fenómenos celestiales representados en diferentes partes de la escritura. Y él tiene la teoría de que cuando es un eclipse de sol, el juicio de Dios, eso anticipa un juicio de Dios sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles paganos eran adoradores del sol y basan su calendario en las estaciones solares. Y cuando es un eclipse de luna, dice Mark Piltz, el juicio es sobre Israel, porque Israel es de las pocas, si no la única nación que tiene su calendario en base a las estaciones de la luna. Entonces dice Mark Piltz, cuando es un calendario, cuando es un eclipse de sol, es juicio para los gentiles. Cuando es un eclipse de luna, es juicio para Israel. Y entonces, dependiendo a dónde se vaya a ver ese eclipse, si es, por ejemplo, en América, si el eclipse se mira solamente en América o en parte de Europa, entonces es juicio para Occidente. Y Occidente representa la parte cristiana, la parte moderna del mundo, ¿verdad? Mientras que Oriente representa la parte tradicional y antigua. Si el eclipse se mira únicamente en el hemisferio oriente, entonces es juicio para todo ese continente. Así que todas estas teorías de este señor Mark Piltz, encima de que es judío, ¿verdad? Y es rabino, le da cierto tipo de autoridad sobre estas cosas y de ahí sacan muchos pastores para enseñar las barbaridades que enseñan al tomar literal las profecías del Antiguo Testamento. También está John Hagee, que es un conocido pastor carismático y dispensacionalista, que también agarra de las teorías de Mark Piltz y de otros por ahí para enseñar que los eclipses rojos, que los eclipses de sangre, tienen una aplicación profética para la iglesia de hoy en día. Y por último, pero no es el único, no son estos los únicos, sin embargo, sí son los más influyentes, está Zecharías Sitchin. Zecharías Sitchin es el responsable de que en la actualidad conozcamos acerca de los Anunnakis, los reptilianos, el planeta Nibiru y todas esas locuras que vienen de la cultura antes que ellos, los sumerios, la cultura sumeria, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Zecharías Sitchin fue ir y ver el folclore sumerio y agarrar el folclore sumerio como autoritativo para la historia del mundo y homologarlo con diferentes culturas para decir esto es lo que pasó, de aquí venimos. Es equivalente a que yo me vaya a leer el Popol Vuh y diga que el Popol Vuh es definitivo acerca del inframundo o acerca de las deidades en el cielo y todo lo que dijeron los mayas acerca de cómo la creación vino a ser, cómo todos descendimos del maíz, eso es autoritario para nuestras vidas.
Tristemente, hay muchos locos siguiendo a Zacarías Sitchin porque pues sus argumentos son mezclados con pseudociencia y sus relatos son bien articulados. Dicho eso, pues yo era uno de esos locos y leí los 7 libros de Zacarías Sitchin que se llaman Crónicas de la Tierra y son espectaculares. O sea, echan a volar la imaginación y la dicción de Zacarías Sitchin es impresionante. Es un falso maestro con todas las de ley. Pero realmente sus obras son ficción. Y tristemente, muchos pastores han tomado todas esas cosas como autoritativas para enseñarlas a la iglesia. Y de ahí es donde provienen muchas enseñanzas de los reptilianos que están viviendo entre nosotros, que van a regresar con el planeta Nibiru, que tiene una órbita elíptica paralela con el sistema solar y que cada tantos años ese planeta pasa por nuestro sistema solar y afecta las mareas, afecta las temperaturas, afecta la gravedad y todo eso es lo que produce el cambio climático, el efecto del niño, la niña, los eventos celestiales y todo eso es a causa de este planeta. Y él se basa en que, bueno, eso lo predijeron los sumerios, que era gente exacta, gente científica, gente matemática, con muchas cosas que acertaron, ¿verdad? Pero también con muchas otras cosas que fallaron. Entonces, tristemente, de ahí es donde vienen todas estas teorías. Si alguien está interesado en leer a Zacarías Sitchin, le puedo compartir algunos materiales, pero no lo recomiendo, ¿verdad? Terminamos después pensando que son autoritativos y eso es un problema. Así que algunos textos de prueba que nos hablan acerca de estos eventos descritos en Apocalipsis. Isaías 34:4. Doña Sagrario, si me ayuda a leer. Sí. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se arrollarán los cielos como un libro, y caerá todo el ejército como se cae la hoja de pájaro, como se cae la delantera. ¿Se da cuenta que todo lo que dice Juan está contemplado, está dicho acá en este pasaje de Isaías, ¿verdad? El cielo enrollándose como pergamino y las estrellas cayendo como parra de higo. Lo que dice Juan proviene exactamente de Isaías. Ahora Isaías 34, del 5 al 6, hermana Carlota. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom mi juicio, y sobre el pueblo de mi anatema, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre, de cordero y de macho cabrío, de grosura de riñones de carnero, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Amén. Esto sucede en los cielos y vemos la espada de Jehová llena de sangre. Para el comentarista G.K. Beale, esta es una clara referencia a la luna de sangre. El elemento de la sangre está presente acá en esta narrativa. Y al suceder esto en los cielos, es una implicación a esta luna de sangre. Pero vemos alguna referencia más clara en Joel 2:31. Si me ayuda, hermana Laura. Sí, entonces Joel también habla de esos eventos y una vez más, todos esos eventos vinculados al día final, al juicio final, en el final de los tiempos. Zacarías 14, del 6 al 7, Nicolás. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día para todos los que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces,
Es un día en el que no va a haber luz. Y ese día es conocido como el día de Jehová. Eso es equivalente a decir que el sol se teñirá de silicio. El sol se oscurecerá. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, Zacarías narra ese mismo evento y eso está vinculado con el día final, con el juicio final. Así que los sobrevivientes, ¿qué nos dice Apocalipsis acerca de los sobrevivientes? Dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí es todo esclavo y todo hombre libre, ¿verdad? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los que son juzgados por la persecución del pueblo de Dios y por su idolatría. ¿Sí? El Señor en el pasaje anterior, en la sección anterior, vemos que los santos que fueron muertos a causa de la persecución le piden al Señor justicia y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor les dice, espérense, va a venir. Y ahora todos estos eventos que se desencadenan en el sexto sello son una clara respuesta al clamor de aquellos santos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquellos que los persiguieron, que les dieron muerte a todos los santos, ahora huyen despavoridos porque Jehová ha venido a vengar a sus santos, a ejercer su justicia y a darle a estos malvados su merecido. Así que por eso estos están huyendo. Y dice, hay dos grupos acá. Primeramente vemos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Esta es la gente rica, la gente en eminencia, la gente pudiente, ¿verdad? Ellos son los primeros que encabezan esta lista que va a recibir el juicio de Dios. Y esto lo vemos en Isaías 34:12. Dice, llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En este día del juicio, en este día final, Dios va a traer juicio contra estos poderosos, contra estos príncipes, contra estos nobles. Entonces ese es el primer grupo de gente. Pero también vemos otro grupo de gente que son los siervos y los libres, los esclavos y los libres. En Apocalipsis 19, del 18 al 19, vemos los mismos grupos que le rinden pleitesía a la bestia. O sea, esta misma división, estos mismos grupos de personas están ahí rindiéndole adoración, develando su idolatría ante este personaje que es descrito como la bestia. En Apocalipsis 13:16 se habla también de ricos, pobres, libres y esclavos, y todos ellos llevan la marca de la bestia. Todos ellos son el objeto del juicio y de la ira de Dios. Entonces, esto nos dice que el Señor no va a juzgar a los incrédulos en base a su posición social. Sus circunstancias no van a ser justificación de sus acciones. Dios va a juzgar ricos y pobres, poderosos y esclavos, a todo mundo que sea incrédulo, que no sea parte de su pueblo. Y esto es muy importante, hermanos, porque en ciertos círculos se maneja que alguien solo por ser pobre tiene ganado el cielo. Por tanto sufrimiento que ha pasado aquí en la tierra, entonces tiene ganado el cielo. Y el Señor lo va a perdonar porque es pobre. Y fueron las circunstancias lo que lo llevaron a delinquir, a robar o a hacer cualquier cosa mala. ¿Verdad? En la eternidad Él va a tener perdón. Y esos grupos encuentran su asidero o encuentran la justificación para esa doctrina en el relato de el rico y Lázaro. Lázaro era pobre y el Señor le dice al rico, ¿verdad?, que él padeció durante toda su vida y ahora está disfrutando del seno de Abraham, mientras que el rico le toca estar del lado del castigo. ¿Por qué? Porque en la tierra lo tuvo todo. Y eso realmente no es algo que debamos generalizar con todas las personas, porque en ese caso en particular había un rico y estaba este hombre Lázaro, pero no significa que todos los pobres van a tener la misma fortuna,
o que todos los ricos van a tener la misma fortuna. Van a haber ricos también que están disfrutando de la gloria y del paraíso del Señor. Y van a haber pobres que también lo van a disfrutar, pero que también van a haber pobres y ricos merecedores del castigo de Dios. Porque Dios no va a juzgar en cuanto a clases sociales, en cuanto a ingresos y en cuanto a circunstancias sociales o a su alrededor. Dios va a juzgar a aquellos que son parte de su pueblo, que creyeron en Él, y los va a separar de los incrédulos. Todos los incrédulos que vivan aquí en la tierra, en el día final, van a ser juzgados y van a ser objetos del juicio y de la ira de Dios, independientemente de su estatus social, independientemente de las circunstancias en su vida. Algunos textos de prueba acerca de estas mismas divisiones que se hacen en otros lugares de Apocalipsis. Alejandro, si puedes leer ahí Apocalipsis 19, 18 y 19. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el caballo y contra su ejército. Entonces aquí vemos estos dos grupos rindiendo pleitesías a la bestia para enfrentarse al Señor, ¿verdad? Luego tenemos Apocalipsis 13, del 15 al 16. Ludwig. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese, matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera la marca en la mano derecha o en la izquierda. Vemos nuevamente, estos son las personas, estos grupos de personas, son los que están ahí y los que están rindiéndole pleitesía a la bestia y los que están participando de todas las actividades mundanas de esta bestia. Por lo tanto, son los que van a estar en el día del juicio y van a recibir la ira, el juicio y el castigo de Dios. Y así llegamos al verso 16, donde estas personas, estos dos grupos de personas, buscan refugiarse y buscan huir de la presencia del Señor. El verso 16 nos dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos el rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Los idólatras huyen ahora a las montañas y a las rocas, apelan ahora a las montañas y a las rocas para que caigan sobre ellos. Le dicen, mejor cáiganos encima las rocas de las cavernas, ¿verdad? Y las montañas, para esconderse del Señor, para esconderse del rostro del Señor y de su justicia, para que el Señor no los halle, como que si el Señor no pudiera ver sobre todas esas cosas, ¿verdad? Y esto es una referencia a Oseas 10:8. Bueno, no es. Y los lugares altos de Amén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espíritu de canto, y dirá a los montes, ritmo, y a los collados, caer sobre sus cosas. Entonces, el mismo clamor de este grupo de personas incrédulas es el mismo clamor que vemos en Oseas. Están recibiendo la justicia de Dios y están diciendo, no, mejor que nos caigan los montes, preferimos ser aplastados y ser soterrados por los montes antes que tener que enfrentar la justicia divina de Dios. ¿A quién les recuerda eso? ¿Ah? ¿Quién se escondió para no tener que enfrentar la justicia? Ajá. Adán y Eva. Es el mismo principio de Adán y Eva. La representación original es Adán y Eva en el jardín escondiéndose de Dios. ¿Por qué? Porque no querían que Dios viera que estaban dentro. Y eso es lo mismo que van a hacer estos hombres al final.
No quieren que Dios mire la desnudez de ellos. Y por tanto es preferible decirle a los montes, cáiganos encima, sotérrennos, para que Dios no nos mire. Sí, Adán y Eva hicieron lo mismo, nada más que le pidieron a las plantas, ¿verdad? Se vistieron, se taparon con higos. Juan entiende el Génesis como una profecía tipológica sobre la base de su presuposición de que Dios ha determinado que la historia pecaminosa debe terminar de la misma manera como comenzó. ¿Cómo termina la historia en el huerto? Siendo expulsados, con el juicio de Dios, pasando sentencia sobre Adán y Eva. Y ese es el final de los días también. Dios trayendo su dura sentencia de justicia sobre los hombres incrédulos, con la diferencia de que aquellos que fueron salvos van a ser eximidos de ese juicio. Así que en el verso 17 llegamos a la ira justa de Dios. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, de nuevo, este versículo nos habla que la línea de tiempo donde suceden todas estas cosas es al final, no durante la tribulación. Ahora, la ira manifestada en el verso 16 se enfatiza como la causa por la que los idólatras huyen de Dios y del Cordero. Ellos se esconderán a causa de la ira de Dios contra el pecado, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios y del Cordero. Y esta es una clara referencia al juicio final, porque en otros pasajes de Apocalipsis se utiliza esta misma frase acerca de este día final o acerca de este juicio final. Vemos, por ejemplo, Apocalipsis 11:18, 16:14, 19 del 17 al 18, que se habla de este día final como un día grande, terrible, como un día de gran destrucción. Y en todos ellos, las mismas personas, el mismo grupo de personas, ¿se acuerdan? Los ricos, los poderosos, los gobernantes, los príncipes y los esclavos y libres son destruidas por este juicio final de Cristo. Detrás de este texto se encuentran Joel 2:11, que habla del gran día del Señor que nadie puede resistir, así como también Nahum 1, del 5 al 6, que habla de los montes que tiemblan ante la ira del Señor. Leamos Joel 2:10, 2 del 10 al 11, Emanuel. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Parece ser que las palabras de Juan son un eco de lo que Joel estaba diciendo. Porque todo lo que habla Juan está también presente en esta profecía de Joel. Ahora miremos Nahum 1, del 5 al 6. Aline. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Amén. Entonces, verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Entonces, lo que Joel y Nahum dicen es: el día del Señor grande y terrible viene. ¿Quién podrá resistirlo? Es lo mismo, de la misma manera con la que termina Juan su profecía. Estas descripciones proféticas, figurativas en aquel momento, de juicio sobre Israel o sobre Nínive, que se cumplieron en la pasada era del Antiguo Testamento, ahora se toman como prefiguraciones del juicio final. Así como Dios trajo ese juicio y esa destrucción sobre Nínive y sobre Israel, así de terrible y aún más va a ser la destrucción del juicio final.
Ahora, ¿cómo presentan a Cristo todas estas cosas? El manso cordero que fue inmolado en la cruz está ahora en una posición exaltada sobre todo el cosmos para derramar su ira sobre sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Porque Él no solamente es amoroso con su pueblo, sino que también es un juez justo de sus enemigos. Las alusiones del Antiguo Testamento empleadas a lo largo de estos versos realzan la posición del Cordero, ya que todas ellas presentan el juicio como procedente de Dios. Recuerden, todas estas cosas vienen del trono de Dios y están abriendo los sellos, y quien está ahí es Dios y el Cordero. Sí, así que estos juicios provienen del trono de Dios. Ahora el juicio se ve como procedente no solo de Dios en el trono, sino también del Cordero, que también debe ser visto funcionando en una capacidad divina judicial. Él es el que trae el juicio, Él es el que dicta sentencia, y ante Él comparecen todos los culpables. Así que el Cordero debe verse no solamente como una víctima, no solamente como un caudillo, sino que también como el juez que trae justicia perfecta. Así que Cristo es presentado en una posición exaltada, trayendo juicio sobre todos los malhechores de su pueblo y dándoles su merecido a todos los malvados. ¿Cómo esto trae consuelo a los cristianos? Las acciones desencadenadas en este juicio final son una clara respuesta a los cristianos de todas las épocas que se preguntan: ¿hasta cuándo, Señor? Dígame una cosa, ¿usted no se ha preguntado eso alguna vez? Al ver tantas cosas que pasan, ¿hasta cuándo? Hay una pregunta que se hace en Proverbios: prospera el impío y no hay quien lo entiende. Y a veces muchos, bueno, yo me he hecho esa pregunta, no sé si usted se la ha hecho, que a veces decimos: ¿cómo es que esta gente que es mala, que hace cosas malas, prospera? Y uno que está haciendo las cosas bien no puede salir adelante, tanto en su propia vida, ¿verdad? Mira los ejemplos del narcotráfico, cómo de la noche a la mañana salen con grandes imperios y uno trabajando duro, levantándose temprano, desvelándose, dejando la comida lista desde antes y todo, y tratando de hacer las cosas bien y manteniéndose al margen de la ley y todo. Y por más que uno trata, no sale de la misma deuda, no sale del mismo círculo. Y uno dice: ¿por qué? Con las iglesias uno mira cómo las falsas iglesias de los falsos maestros crecen exageradamente, y nuestras iglesitas apenas, y 1, 2 o 3 nuevos miembros por año, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a llegar a tener una iglesia así de numerosa, ¿verdad? Si es que esa es nuestra percepción. Claro, sabemos que es mejor 5 fieles que 5,000, 6,000, 10,000 infieles. Diga. Yo escuché a un señor diciendo que él avalaba eso, las iglesias grandes, que no importaba que poco fueran, pero Dios las avalaba, se las respalda. Totalmente. Entonces, ¿por qué no? Dios no se opone a que tengamos una iglesia multitudinaria. El Señor atendió 5,000, atendió grandes multitudes. La situación es que haya suficientes pastores para atender debidamente a todas esas personas. Pero esta gente quiere tener iglesias multitudinarias, pero que haya un solo pastor, un solo líder, un solo caudillo. Y el Señor jamás avalaría eso, ¿verdad? Porque estos están en contra de lo que Pedro le dice a los pastores: que pastoreen con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las ovejas, no por ganancia deshonesta. Y muchos de ellos están pastoreando por eso, por ganancia deshonesta y por tener señorío sobre las ovejas, sobre sus conciencias, para tener serviles. Y ese es el comportamiento de todos esos falsos maestros. Ahora, el punto es que uno llega a un momento en el que dice también, como los santos en Apocalipsis: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo vamos a vivir esto? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar? ¿Cuándo va a ser el momento que tengamos un buen gobernante, que podamos vivir en paz, que podamos prosperar y que podamos disfrutar? Y uno piensa, ay, este nuevo año va a ser mejor. O este cambio de gobierno va a ser mejor. Y nos damos cuenta que las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Y cada vez más, y no hay esperanza, no hay nada. Nosotros también preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, el Señor nos consuela, al igual que consoló a muchos de los cristianos que fueron antes de nosotros y se preguntaron con todas las dificultades que les tocó vivir y que dijeron también, ¿hasta cuándo? Nos consuela con estas palabras, nos consuela con ver este cumplimiento perfecto y total de su juicio al traer castigo a los malvados y reivindicación a nosotros que clamamos por esa justicia. Ahora, el día y la hora en que van a pasar estas cosas no lo sabemos, pero podemos estar seguros de que van a pasar. Tan cierto como Él destruyó Sodoma, Nínive, Jericó, asimismo va a destruir a sus enemigos y va a vindicar a su pueblo. Cuando ese juicio venga, si nosotros estamos en Cristo, no tenemos por qué temer. Porque nosotros somos el objeto del rescate, no somos el objeto de la ira. Estar preocupados por fenómenos naturales y por fenómenos cósmicos no tiene caso para los cristianos. ¿Yo para qué le voy a estar predicando aquí a usted acerca de la alineación planetaria y de las lunas rojas? Si todos esos eventos para nosotros no tienen ninguna trascendencia. El evento que para nosotros tiene trascendencia es el regreso del Señor Jesucristo, cuando venga a redimirnos a nosotros. Todas estas cosas que van a pasar, los terremotos y las estrellas que se van a caer y el cielo que se va a enrollar como un pergamino, esas son señales para los impíos. Y los impíos sí tienen que estar preocupados acerca de eso, porque en ese momento ya no va a haber más gracia, ya no va a haber más perdón. El Señor viene con vara de hierro para juzgar y para darle su castigo, para darle su merecido. Esas señales son de juicio para los impíos y de redención para su pueblo. En palabra del Señor Jesucristo a sus discípulos, Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, huyan despavoridos y miren a ver a dónde se esconden. No, le dice, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, esa es una hermosa palabra de ánimo. Y nosotros como cristianos no deberíamos de ver con temor que estas cosas pasen. Porque si nuestra salvación está segura en Cristo, todas estas cosas van a ser una señal certera de nuestra redención. Para nosotros es, viene nuestro Salvador, nos vamos a casa. Lejos de ser angustia, tiene que ser un sentido de liberación, de satisfacción. Quiero llevarlos a terminar con una reflexión final. Porque esto, mis hermanos, no solamente es entender estas cosas, no solamente cambia nuestra línea de tiempo y nos libera de ese misticismo y de esa superstición, sino que alinea también nuestra cosmovisión del mundo en el que vivimos. Hoy día se habla muchísimo por todos lados acerca de los esfuerzos de preservación del medio ambiente, reduciendo el impacto de la contaminación humana sobre el calentamiento global. El mundo se está derritiendo, la capa polar, ¿verdad?, se está extinguiendo, el agujero en la capa de ozono. Tenemos que preservar nuestro planeta, tenemos que hacer todo para salvar el planeta. Y esto, todo lo que vimos ahora, nos tiene que llevar a pensar, porque toda esta conversación, mis hermanos, genera ganancias millonarias para todas las ONG que se dedican a este esfuerzo de conservación. Y su conversación se ha elevado a tal punto
de reverenciar estos esfuerzos y la estima por el planeta, la estima por el medio ambiente, denigrando la raza humana y justificando su extinción. Yo he escuchado a algunos que dicen, la raza humana son como la bacteria, son como parásitos. No van a estar contentos, no van a estar satisfechos hasta que se coman todo el lugar donde viven. Deberían de extinguirse. Y muchos de esos comentarios afloraron durante el tiempo del COVID, que estábamos todos encerrados y entonces comenzó a florecer la flora y la fauna, los animalitos que se habían ido, volvieron a regresar, ¿verdad? Y la gente dijeron, puchica, qué bonito, cómo está todo ahora, ¿verdad? Realmente eso evidencia que el mal somos los humanos. Los humanos deberíamos de extinguirnos porque somos parásitos. Entonces, es un pensamiento bastante controversial y que está muy impulsado por estas organizaciones ambientalistas, ¿verdad? Que según la lógica y según la filosofía mundana, tiene razón, pero a la luz de la Escritura está totalmente opuesta, porque debemos recordar que el propósito de Dios al hacer la creación no fue tener esta creación bonita sin que pasara nada. Él puso al hombre como administrador de su creación para que la desarrollara, para que la juzgara, como virrey sobre toda esa creación. El hombre y no la creación es portadora de la imagen de Dios. Entonces, pensar diferente, tener ese tipo de pensamiento, es ir en contra de lo que Dios ha establecido para su creación. Ahora, el pensamiento es el siguiente. ¿Debería nuestro esfuerzo de preservación del planeta estar motivado en preservar el planeta sabiendo que al final Dios lo va a destruir? O sea, ¿por qué queremos salvar el planeta? Nuestro esfuerzo de preservación del planeta. ¿Por qué salvar el planeta si al final Dios lo va a destruir? ¿Debería estar nuestro esfuerzo enfocado únicamente solo por el planeta en sí? ¿O tiene que obedecer a otra cosa? En lugar de eso, ¿debería nuestro esfuerzo de preservación del planeta estar motivado en la correcta administración de la creación que Dios nos dio y por reducir las consecuencias de la degradación ambiental sobre las demás personas? Creo que es un pensamiento más acorde, una cosmovisión más acorde con el plan de Dios para la creación. O sea, queremos tener un esfuerzo y una iniciativa de preservación del planeta, no porque vamos a salvar este planeta, al final Dios lo va a destruir, sino que porque queremos ser conscientes de la creación que Dios nos ha dado y queremos ser conscientes también del impacto que nuestras acciones tienen sobre la salud de las demás personas. Si nosotros contaminamos a diestra y siniestra y creamos situaciones perjudiciales para la salud, no estamos siendo amorosos con nuestros prójimos. No estamos cuidando de nosotros mismos, no estamos cuidando de nuestros prójimos. Ese es un esfuerzo legítimo, esa es una razón legítima para cuidar de la creación de Dios. También el ser responsables, el ser buenos mayordomos de lo que Dios puso en nuestras manos. Si no podemos cuidar a este mundo que nos dio, ¿qué podemos esperar allá en la eternidad? Obviamente allá en aquel momento vamos a ser almas perfeccionadas. Pero debemos comenzar desde ahora a tener esa conciencia. Hay una delgada línea que si se cruza, convierte el ambientalismo en idolatría. Debemos ser buenos mayordomos de la creación de Dios y reducir el impacto de la contaminación por amor y gratitud a Dios por su creación y por amor a nuestro prójimo.
no por amor a la madre tierra, que es la Pachamama que llaman los suramericanos, la antigua Gaia que decían los griegos. No, no hay un espíritu de la tierra. La tierra no es una entidad. La tierra es el escenario donde Dios va a ejecutar su juicio final. Y al final, mis hermanos, nada de lo que nosotros hagamos puede frenar la destrucción de esta tierra. Esta tierra se va a acabar. Recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios. Los cielos y la tierra pasarán. Pasarán, dejarán de ser. Nada de lo que hagamos puede tener el juicio de Dios que viene sobre esta tierra. Pero sí, nuestro esfuerzo puede garantizar una mejor calidad de vida mientras estemos acá. Por providencia divina, Apocalipsis nos ayuda a tener un mejor entendimiento de nuestra adoración y de nuestra conciencia ecológica, a enfocar nuestros pensamientos y nuestros afectos donde verdaderamente tendrían que estar. Conocer todas estas cosas, hermanos, tienen un mayor impacto que solamente en la parte escatológica, también en la parte ecológica. Saber que Dios tiene un plan para esta tierra y que en ese plan está destruirla para hacer una tierra nueva, tiene que llevarnos a dejar también la idolatría ambientalista que promueven muchas de las organizaciones ambientalistas allá afuera. Para no ser como los moradores de la tierra de los que habla Pablo en Romanos 1, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, con ese pensamiento terminamos esta clase. En la próxima clase avanzamos a la segunda sección acerca de los sellos y vamos a ver que los ángeles impiden que las fuerzas del mal comiencen su actividad destructiva en la tierra hasta que los creyentes reciban protección espiritual para no perder su fe. Con esto entramos ya al capítulo 7, a ver los versos del 1 al 8. Así que vamos a terminar con oración. Voy a pedirle a Aline que nos dirija en oración. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias por depositar esta enseñanza en nuestros corazones, Señor, y cambiar nuestra visión de cómo leemos tu palabra y de cómo vivimos cada día, Señor. Por favor, que esta enseñanza se quede en nuestros corazones y nuestra mente para poder, Señor, no solo hablar de esto con los demás, Señor, sino para que cada vez más nos aferremos más a ti, Señor, y anhelemos esos cielos y esa tierra nueva, Señor. Por favor, ayúdanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.